Estamos en la institución educativa más representativa de nuestro país, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana, la primera, la más antigua de América. Sería pretencioso de parte de nuestro programa intentar contar los casi 500 años de historia de San Marcos en solo una hora. Por eso se nos ocurrió asomarnos a esa historia a través de los locales que ha ocupado la universidad a lo largo del tiempo. La ciudad universitaria, donde me encuentro en este momento, es el último de ellos. Y desde aquí comenzamos el programa. Soy Norma Martínez y esto sucede en el Perú. Con la conquista española, los virreinatos de Perú y México, la Nueva Castilla y la Nueva España se convirtieron en cabezas de reino, las dos grandes capitales del Nuevo Mundo. La población que comienza a llegar a la gran capital de Lima ve la necesidad de tener un lugar de enseñanza para sus hijos. Sus hijos en un primer momento tenían que viajar a España y estudiar allá en España o en alguna universidad europea. La corona requería de funcionarios que propaguen la cultura occidental en América. Era muy necesario tener una universidad en estas dos grandes capitales, ¿no? Y eso explica por qué también México y Lima tienen las primeras universidades reales del Nuevo Mundo, ¿no? La iniciativa de crear una universidad en Lima la tomó la Orden Dominica. La actitud de la Orden Dominica era una actitud, si bien catequizadora, era una actitud de conocer al otro, de conocer la civilización y la sociedad que se estaba enfrentando o que se estaba visitando. Fue así que el Cabildo de Lima envió a 2 procuradores a España a solicitar mercedes al rey. Los enviados fueron el dominico Fray Tomás de San Martín y Jerónimo de Aliaga, el mismo de la Casa Aliaga, contigua al Palacio de Gobierno. México también hace sus trámites, pero en el caso de Lima, al parecer, Fray Tomás de San Martín y las personas que son encargadas para pedir la fundación de una universidad en Lima, llegan mucho más rápido al rey de España, al famoso rey Carlos V, ¿no? Entonces, eso propicia la creación de la universidad. Eso le dio un matiz muy particular a San Marcos, porque era la visión de Bartolomé de las Casas, que Bartolomé de las Casas tenía una visión de apertura frente a lo desconocido y frente a lo diferente. Las religiones, las idolatrías para Bartolomé de las Casas eran otras religiones,
Y eso es lo que primó en San Marcos. El 12 de mayo de 1551, los reyes de España, Carlos I y Juana, a la que se le conoce como Juana la Loca, firmaron una real cédula que creaba la primera universidad de nuestro continente, la Universidad de Lima, que después pasaría a llamarse San Marcos. Ya sé, muchos de ustedes me dirán, no, Norma, no fue la primera universidad porque había una en Puerto Rico y había una en Santo Domingo. Sí, pero esas eran pontificias, no reales. Por ende, la primera universidad real en nuestro continente fue la Universidad de Lima, que funcionó aquí, donde estoy, en el convento de Santo Domingo. Si hablamos de las universidades de Santo Tomás o las universidades de Santiago de la Paz, que también están en la famosa República Dominicana, ¿no?, en la isla de la República Dominicana, son universidades pontificias. Y inclusive en Lima existieron universidades pontificias. Y San Marcos es, por su fundación, el 12 de mayo de 1551, la primera universidad real del Nuevo Mundo. Luego vendría México, que es de septiembre de 1551, es decir, meses después se crea la Universidad de México, que es la Universidad de San Pablo. Una universidad real tenía mucha más importancia que una universidad pontificia para lo que era la corona española. En eso, los conquistadores españoles o los sajones fueron muy distintos a los portugueses o a los franceses. ¿Por qué? Porque los españoles sí crearon instituciones de cultura superior en sus colonias, mientras que los habitantes de las colonias portuguesas y francesas tenían que ir a estudiar a la metrópoli, o sea, a Europa. La Universidad de los Reyes, o Lima, que era como se la llamaba, se inauguró a inicios de 1553 en el actual convento de Santo Domingo. Fray Tomás de San Martín, que es quien se entrevista con el rey Carlos V, le sugiere que la universidad se instale en el Estudio General de Teología que ya tenía Santo Domingo en la ciudad de Lima, porque ya estaban llevando clases ellos. Entonces la necesidad de tener un local nuevo, de prepararlo, adapta fácilmente a un lugar donde ya se estaban llevando las clases. Luego de inaugurada la universidad, las clases no se realizaron de manera continua ni normal. Había poco alumnado. La ciudad de Lima era muy pequeña, la gente que podía ingresar reducida, y no era nada sencillo. En la época colonial, ingresar a la universidad era muy difícil, había que probar muchas cosas, no solamente suficiencia académica, sino también cuestiones ya sociales, ¿no? ¿Cómo fue que los dominicos perdieron el control de la universidad? Este relato nos los contó el historiador Hugo La Rosa. Resulta que en 1571 gobernaba el Perú el virrey Francisco de Toledo, el gran reformista que también reformó la universidad. Él trajo profesores de disciplinas distintas, como abogados, etc. Y entonces ya en la universidad no enseñaban solamente teólogos. Por esos años se convocó a elecciones para rector y salió elegido un rector laico, o sea, civil, o sea, no religioso. Y los dominicos entraron en pánico, colapsaron, desconocieron al rector y secuestraron a los profesores. Esto llegó a oídos del virrey, que enseguida lo sacó de la universidad. Y esa salida, que se produce en julio de 1571, es prácticamente la despedida de los dominicos dentro de la universidad, porque desde ahí podemos contar la historia laica de la universidad, es decir, la historia civil de la universidad, y ya como una universidad real, a la cual se le va a dar luego un estatuto universitario, un local, rentas, se le va a adjudicar también un nombre, el escudo de armas,
todo lo que ya debe tener una universidad como institución, ¿no? Que vamos a ver solo a partir de 1571. Antes de esa fecha no hay una universidad consolidada. Después de Santo Domingo, la universidad funcionó un breve periodo en la Catedral de Lima, pero ahí no se llevaban clases, solo se hacían algunos grados. Luego se trasladó al local de San Marcelo, donde hasta ahora encontramos a la iglesia del mismo nombre. Ahora, en San Marcelo, si bien la universidad está 2 años, ocurre algo muy interesante, es la colocación del nombre de la universidad, ¿no? En el año de 1574, en julio, es realizado el sorteo, el famoso sorteo que nos cuenta Ricardo Palma en la tradición que se llama el patronato de San Marcos. Según el ilustre historiador sanmarquino y ferviente investigador de su historia, Miguel Martí Corena, en época de Toledo también se adoptó el segundo escudo de la universidad. Se cambió la imagen de la Virgen del Rosario, patrona de los dominicos, por la de San Marcos, con su símbolo de león en la parte inferior. En el lado izquierdo aparece el columnario y el plus ultra de Carlos V. En la parte superior, las 3 coronas reales y el lucero del escudo de Lima. Y abajo, la fruta lima, que convierte al escudo en un escudo parlante. A lo largo de su vida ha tenido 5 locales, 3 de ellos son coloniales. Como hemos visto, comenzó en el convento de Santo Domingo y estuvo ahí durante 20 años. Luego se pasó a San Marcelo por 2 años. Justamente fue entonces cuando recibió el nombre de San Marcos luego del sorteo entre los nombres de los apóstoles que escribieron los evangelios. Finalmente llegó a un local que quedaba donde hoy queda el Congreso de la República. Vaya paradoja. Pocos saben que en este lugar San Marcos funcionó durante casi 300 años, desde 1576 hasta la década de 1860. De ese local no queda prácticamente nada, solo algunos restos en el sótano de donde hoy trabajan los padres de la patria. Hacia octubre aproximadamente de 1576, San Marcos adquiere el local, el virrey Toledo les permite ya instalarse ahí, comienzan a hacer los arreglos en el local y se oficializa el uso ya con la presencia del virrey Toledo el 25 de abril de 1577. ¿Por qué 25 de abril? Porque el 25 de abril es la fiesta y el aniversario del evangelista de San Marcos, ¿no? La fiesta religiosa. Antiguamente San Marcos no celebraba el 12 de mayo como fiesta de aniversario, sino celebraba la fiesta del evangelista el 25 de abril. Con la primera reforma de San Marcos, establecida en la época del virrey Toledo, se trasladó el modelo europeo de manera exacta a América. La universidad se consolidó. Tenía un local propio, un nombre, un escudo, una constitución. Esa constitución establecía el desarrollo de colegios. La universidad adquiere una estructura como la Universidad de Salamanca. Las universidades europeas se basan en colegios, ¿no? Hasta hoy día la Universidad de Salamanca tiene sus colegios. Las universidades británicas tienen sus colleges, que es lo mismo, ¿no? Colegios. Es así que se crea lo que hasta hoy conocemos como el Colegio Real y más tarde el Colegio de Medicina de San Fernando. Para 1582, con el apoyo jesuita, se crea el Colegio de San Martín. Y en 1592, después de casi 2 décadas de avatares para crear este colegio,
se crea el Colegio de San Felipe y San Marcos, que es precisamente el llamado local del Colegio Real, ¿no?, al costado de la universidad, y que va a depender directamente del rector de la universidad. Estos colegios van a tener cierta autonomía, pero van a formar parte de la universidad. Por ejemplo, en el local del actual Congreso no existía una biblioteca. Eran solamente aulas donde se llevaban las clases, prima en la mañana y víspera en la tarde. ¿Qué encontraba en un colegio un estudiante? Encontraba tutores, biblioteca. Era una vivienda universitaria prácticamente, ¿no?, donde pasaba todo el día y estaba internado en esos colegios. Como dijimos, San Marcos estuvo casi todo el periodo virreinal en el local del actual Congreso. Fue la época de los abogados, los juristas, los grandes rectores, como por ejemplo el sabio y polígrafo Pedro Peralta Ibarnuevo, quien fue 3 veces rector de San Marcos. Fue un escolástico desde fines del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII. Pero hay otros profesores menos conocidos. Hay profesores que cultivaron las matemáticas, profesores que tenían el cargo de cosmógrafo general del Perú. Y como cosmógrafo general del Perú, tenía la obligación de elaborar los mapas, de trazar los caminos, de trazar los puentes, de trazar el recorrido de los ríos, es decir, de reconocer el país. En la segunda mitad del siglo XVIII se produjo el periodo que conocemos como la Ilustración, el periodo de la razón. El periodo en que la universidad se proyecta hacia el conocimiento del mundo material y del mundo humano, y uno de sus mayores representantes es Baquijano y Carrillo, que entendió lo que sucedía en Europa y entendió lo que sucedía en el Perú, y promovió un mejor gobierno. El buen gobierno da legitimidad a los gobernantes, y eso es parte de las luces de la Ilustración. Y San Marcos tiene allí un papel interesante a partir de estos discursos de algunos de los criollos. Como sabemos, en el siglo XVIII hubo una crisis universitaria a nivel de España y sus colonias. Por eso, los Borbones, de la mano del virrey Amat, aplicaron parte de sus ya conocidas reformas. Es ahí donde se van a intentar reformar la universidad, intentar reformar los colegios. La expulsión de los jesuitas, por ejemplo, deja sin vida al Colegio de San Martín, y el Colegio de San Felipe posteriormente también termina sus días al crearse el Convictorio de San Carlos. La creación del Convictorio de San Carlos une al viejo Colegio de San Martín y al viejo Colegio de San Felipe en un nuevo local, que sería el local de la Casona de San Marcos. Estoy en la Facultad de Medicina de San Fernando, en la emblemática Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos. Esta facultad tiene su antecedente en el Real Colegio de Medicina de San Fernando, fundado en 1811, gracias al esfuerzo del sabio Hipólito Unanue. Esto ocurrió durante el gobierno del virrey Abascal. Ahora, ese colegio no quedaba aquí, sino en lo que hoy es la Plaza Italia, en Barrios Altos, que por cierto ha sido remodelada recientemente y está bien bonita. ¿Por qué se llamó San Fernando? Fue en honor del rey de España, Fernando VII. Con la independencia, el Real Colegio de Medicina de San Fernando pasó a llamarse
Colegio de la Independencia. En 1856, durante el gobierno de Ramón Castilla, se creó la Facultad de Medicina de San Fernando y recién en el año 1903 comenzó a ocupar este local en la avenida Grau, en el centro de Lima. Uno de los principales gestores y primer decano de la facultad fue Cayetano Heredia. De este modo, Cayetano Heredia e Hipólito Unanue son figuras fundamentales para entender esta historia y para entender la historia de la medicina en el Perú. El proceso de independencia no fue algo que contribuyó a fortalecer a la Universidad de San Marcos, sino más bien la debilitó. Las nuevas autoridades republicanas deciden fomentar el fortalecimiento de otros espacios educativos, como el Colegio San Carlos, el Colegio de San Fernando, donde se enseñaba medicina, en el caso de San Fernando, jurisprudencia y letras en el caso de San Carlos, ¿no? A la llegada de San Martín los acontecimientos de la independencia originan que se cree la Biblioteca Nacional del Perú. Y no se les ocurre mejor idea que quitarle la biblioteca a la Universidad de San Marcos y dársela para crear la biblioteca pública, que vendría a ser la Biblioteca Nacional. Entonces, al inicio ya de nuestra república comienza un desmembramiento de la universidad. Hay un momento que viene después de la Guerra de Independencia, donde tú puedes ver una universidad venida a menos, no funcionaban casi las cátedras, ¿no? Se había convertido además en un espacio muy conservador. Después de la guerra se suman además la pobreza propiamente que traen, ¿no?, estos eventos, la falta de presupuesto porque todo se iba a financiar, digamos, a las tropas, y además se convierte casi en un espacio visto por las autoridades virreinales como un espacio de subversión, ¿no? Al interior de la universidad habían, ¿no?, ciertos actores que defendían, ¿no?, los discursos independentistas, pero también habían actores muy conservadores, ¿no?, que eran prorrealistas, ¿no? Después de la independencia, la Universidad de San Marcos entró en crisis y comenzó a perder su local poco a poco, que fue paulatinamente siendo ocupado por el Congreso. Una vez conseguida la independencia, la universidad no es vista como un espacio que pudiera contribuir a la conformación de esto que nacía, ¿no?, a la república. Y se le van quitando una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, su biblioteca, ¿no?, su local. La nueva República Independiente requería de una infraestructura que no existía, y San Marcos se la proporcionó en parte. La universidad tenía los espacios ideales para realizar debates, conferencias, en otras palabras, para implementar un congreso. San Marcos poco a poco va cediendo su local para las sesiones del Congreso, que al principio no eran diarias, sino se reunían por temporadas, lo cual permitía que San Marcos pudiera distribuir sus clases con las sesiones del Congreso. Pero ya hacia la década de 1860 esto se hace álgido. San Marcos en realidad nunca pensó irse de ese espacio. Como era un local grande que tenía varios terrenos abiertos, pensó construir más aulas atrás del edificio, pero eso no prosperó. En estas circunstancias, el gobierno de Mariano Ignacio Prado decidió que se instalen provisionalmente en el local de San Carlos. Eso se consolida en los primeros años de 1870, ¿no? Anteriormente, en la década de 1850, durante el gobierno del mariscal Ramón Castilla, se realizó una importante reforma en la educación superior peruana. Hacia el 50 se da una primera ley
y es el 55, una segunda ley donde sí aparece por primera vez los primeros hitos de una reforma a la educación superior, ¿no? Que contenían, entre otras cosas, esta idea de centralizar en el Estado la educación universitaria y centralizar al interior de la antigua Universidad de San Marcos estos colegios que venían funcionando de manera autónoma, ¿no? El San Carlos, el San Fernando, ¿no? Entonces los colegios comienzan a tener una vía propia, que es reestructurada en el Reglamento de Castilla, en el segundo reglamento de 1850, y en la cual obliga a los colegios a dar origen a las facultades republicanas. San Fernando se convierte en la Facultad de Medicina y San Carlos se convierte en 3 facultades: Derecho, Letras y la Facultad de Ciencias Naturales. Además, la idea era secularizar, es decir, apartar a la Iglesia de la educación. Y esta reforma solo podía hacerse desde arriba, desde el Estado. La secularización, como te decía, por un lado, restringir el protagonismo de los militares por otro, pero además apostaban porque los civiles llegaran con cierta preparación a los cargos públicos, ¿no? O sea, era una propuesta muy ambiciosa que va a durar alrededor de 3 décadas, ¿no? Los liberales hacen una lucha interna dentro del Estado, ¿no? Y finalmente logran imponerse, ¿no? En el siglo XIX hay una fecha importante, en 1856 se crea la Facultad de Medicina, y a partir de la fundación de la Facultad de Medicina comienza la historia moderna de San Marcos. 1856 también es el gobierno de Castilla, el gobierno de los liberales, el gobierno de la segunda generación de liberales, que va a modernizar San Marcos. Un importante protagonista de este proceso de cambio fue José Gregorio Pasoldán, rector de San Marcos entre 1861 y 1863. En 1862, cuando inaugura el año escolar en San Marcos, dice: San Marcos era una universidad feudal y colonial, pero a partir de este momento, 1862, San Marcos se abre al mundo, San Marcos se moderniza y se produce una reforma sanmarquina, donde lo que se va a enseñar son las ciencias modernas. Además, en el siglo XIX empieza lo que se llamó el proceso de hegemonía del discurso cientificista, ¿no? Y ese es otro movimiento muy importante al interior de la universidad, ¿no? Porque eso implicó dejar de lado todos estos discursos escolásticos, providencialistas, que explicaban el mundo. Con el Reglamento de Instrucción Pública de 1850 se crearon las facultades de Matemáticas y Ciencias Naturales, que fueron unificadas en 1862 con el nombre de Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. En 1876 se convirtieron en Facultad de Ciencias. Se crea, por ejemplo, una Facultad de Ciencias, ¿no? Entonces, desde la Facultad de Ciencias, pero también desde algunas cátedras en la Facultad de Letras, el discurso racional, poco a poco, no sin resistencia, se va haciendo hegemónico, ¿no? Durante el primer gobierno civil del Perú republicano, el de Manuel Pardo, se creó en San Marcos la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas. Estamos hablando del gobierno de Pardo, que se inaugura en 1872, y que una de las políticas públicas que tiene es la reforma educativa, donde se da una importante ley de instrucción. Y en ese contexto es que se decide crear una Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, con la idea de crear funcionarios públicos. El siglo XIX construye el modelo de universidad que va a dominar durante
el siglo y medio siguiente, ¿no? Pero ahí están las bases, ¿no? Se enseña economía, se enseña estadística. Entonces, esta gente tenía muy claro que los civiles tenían que tomar el control del Estado, ¿no? Y que había que construir un discurso para que esos civiles llegaran, ¿no?, con propuestas secularizadoras, racionales, ¿no?, que se supone diseñaban los estados modernos, ¿no? Porque hasta esa época los funcionarios públicos generalmente eran abogados, médicos, gente que tenía un conocimiento básico, pero querían gente más formada. La historia de la Casona de San Marcos se inicia con la fundación de un noviciado jesuita en 1606. Los jesuitas tuvieron un lugar de adiestramiento para jóvenes que luego serían sacerdotes de esa orden. Este lugar es la capilla de Nuestra Señora de Loreto, que ha sufrido transformaciones a lo largo del tiempo, varias. Por ejemplo, durante la ocupación chilena desaparecieron de aquí todas las joyas y los ornamentos religiosos. Desde la época del convictorio de San Carlos y más tarde, cuando fue esta casona, la Universidad de San Marcos, este fue el Salón de Grados de Letras. A partir de 1881, San Marcos se convirtió en depósito y caballeriza del ejército chileno durante la ocupación, hasta octubre de 1883. Los chilenos toman los cuarteles y toman instituciones públicas como la San Marcos, ¿no? Algunos profesores dieron clases, se sabe de ellos, en sus casas, ya sin cobrar. Este es el patio de Derecho o el patio de maestros de la Casona de San Marcos, con su hermosa pileta del siglo XIX y sus 4 impresionantes palmeras. La estructura de la casona es una estructura conventual, una iglesia al ingreso rodeada de patios o claustros. De hecho, 5 de estos patios sobreviven hasta nuestros días. En este patio se reunían los brillantes estudiantes de San Marcos a conversar, a debatir, a intercambiar ideas y sobre todo a escuchar las propuestas de sus líderes estudiantiles. Este es el Salón General de la Casona de San Marcos, construido en la época del convictorio de San Carlos, con el objeto de ser un espacio de debate, de intercambio de ideas. A lo largo de su corredor podemos ver estas fantásticas sillerías y tribunas idénticas y opuestas. Además, la acústica de este lugar es impresionante. Desde donde uno hable, se escucha perfectamente. Este lugar ha sido escenario de importantes debates, como el de la Ley Universitaria de 1919, por ejemplo. Lamentablemente, durante la ocupación chilena también sirvió como caballeriza, como otros lugares de nuestra ciudad. El Salón General es convertido en caballeriza, ¿no? Y bueno, pues laboratorios, la biblioteca, todo eso es totalmente desmantelado. Algunas cosas son botadas, obviamente, y otras son encajonadas y llevadas a Chile por pedido expreso. Eso se sabe, ¿no? Eso se sabe perfectamente que hubo pedido expreso y esos fueron llevados, ¿no?, para la universidad de allá. Francisco García Calderón, el presidente de la Magdalena durante la invasión chilena, fue un importante rector de San Marcos en la fase posterior a la guerra.
Francisco García Calderón y Landa, por ejemplo, fue uno de los rectores que ocupó el rectorado por 3 veces, entre el siglo XIX y algunos años del siglo XX. Y con él San Marcos recupera su presencia. Los cambios que se operan en los años 20 son trascendentales. La gran reforma universitaria que coincidió con el oncenio de Leguía. En ese mismo periodo, San Marcos tuvo importantes rectores, como José Pardo, Javier Prado y Manuel Vicente Villarán. Y las primeras leyes de reforma universitaria es las que van a permitir que los estudiantes participen en el gobierno de la universidad, que los estudiantes elijan a sus profesores, que los estudiantes tengan libre asistencia a las clases. Es decir, la reforma entre el 19 y el 20 lo que reconoce es un nuevo estatus de los estudiantes, un estatus donde el estudiante tiene mayor ciudadanía dentro de la universidad, tiene votos para elegir a sus docentes, tiene votos para censurar a los docentes. Como vemos, los 20 fueron años de cambios trascendentales. Es también la década del ingreso de las clases medias a la Universidad de San Marcos. Y los estudiantes típicos de clases medias, si es que se puede utilizar la palabra típico, son Jorge Basadre, que venía de Tacna, Raúl Porra Barrenechea, que venía de Pisco, Julio C. Tello, que venía de Huarochirí, y muchos otros que eran de las clases medias, porque ya se había creado la Universidad Católica en 1917 y la Católica era la universidad alternativa para las clases altas. Y San Marcos se convirtió en una universidad de clases medias y aparece la generación del centenario, que probablemente es una de las grandes generaciones sanmarquinas. Otro fenómeno importante en la historia de la universidad es este proceso de la expansión de la matrícula, ¿no? Que muchos han llamado además la masificación de la matrícula. Pero ya desde la década del 20 la matrícula ha ido creciendo, ¿no? Y no solo creciendo, sino además la población estudiantil se iba siendo cada vez más heterogénea, ¿no? Eso significaba que no solo los hijos de las élites, criollos, blancos, limeños, ¿no? O de las principales ciudades accedían a la universidad, sino también clases medias, ¿no? Incluso clases medias bajas. Pero esto se hace como mucho más claro a partir de la década del 40. A fines de los años 50, el mapa social de la capital se transformó y el de San Marcos también. O sea, hay estudiantes de todas partes del país, ¿no? Pero además hay estudiantes ya a fines del 50 muy heterogéneos y entre ellos estudiantes muy pobres, ¿no? Hijos de campesinos, hijos de obreros, ¿no? Los exámenes de ingreso jugaron un papel muy importante en la expansión de la demanda en la Universidad de San Marcos. En los exámenes de ingreso, que hasta entonces implicaban exámenes orales, muchos estudiantes eran descartados o porque hablaban un castellano muy provinciano o porque sus facciones eran como muy mestizas o indígenas, ¿no? Entonces eso primaba en algunos casos, cada vez menos obviamente, ¿no? Eso cambia, por supuesto, cuando la expansión de la demanda por acceder a la universidad se hace mayor y estos tipos de exámenes ya no pueden funcionar, ¿no? Hay que apostar por exámenes mucho más masivos, que son estos que conocemos, ¿no? Con tarjeta y digitalizados, ¿no? Entonces, el país cambia de rostro. La ciudad y la universidad también. Las profesiones se van haciendo heterogéneas, se van diversificando. Y hay un momento
que todavía persiste ahora, por ejemplo, entre el 50 y 90, donde tú puedes ver con cierta claridad cómo ese mapa social que va adquiriendo la universidad se trasluce, ¿no? O se puede comparar con el mapa de las disciplinas, ¿no? En este sentido. A medicina, por ejemplo, si bien es cierto, podían acceder todos, entraban ciertos sectores, ¿no? Clases medias altas, sobre todo. Y por otro lado, ves a educación, ¿no? Sectores, clases medias bajas, sectores populares, ¿no? Entonces, ese proceso de expansión que en apariencia genera democratización, al interior, no necesariamente resulta así, ¿no? Porque las disciplinas mismas van generando una especie de selección, ¿no? De acuerdo al estatus social de los ingresantes, ¿no? El siglo XX es un siglo de grandes transformaciones en nuestro país, transformaciones que alcanzaron también, por supuesto, a la Universidad de San Marcos. El número de sus alumnos creció exponencialmente, también su personal administrativo, se crearon nuevas facultades, nuevas carreras y de pronto su local les comenzó a quedar chico. Así, a mediados del siglo XX se empieza a pensar en mudar a la universidad y finalmente esta llega a la ciudad universitaria de la Avenida Venezuela, donde yo me encuentro en este momento. El estadio de San Marcos, donde estoy, ya se encontraba aquí antes de que llegara a la universidad. Hay que anotar que ya existía el estadio. El estadio era un proyecto que había afrontado el gobierno de Odría para diseñar una villa deportiva. Este proyecto había tenido problemas técnicos por la dimensión de las tribunas en relación al antiguo sitio arqueológico que se encuentra en el lugar. Por lo tanto, el gobierno lo abandona y se lo entrega a San Marcos para que dentro de esa villa construya su campus, ¿no? Si uno analiza la ciudad universitaria se da cuenta que el estadio es un antecedente y que la ciudad crece alrededor, a través de sus edificios, teniendo el estadio como objeto central. El primer proyecto de la ciudad universitaria va desde los años 40, el año 46, en diferentes versiones, hasta el año 53, en el que se obtiene más o menos el proyecto definitivo. Este proyecto empieza a ser construido a través de la Facultad de Letras, que es el primer edificio. Como todos sabemos, los años 70 en San Marcos fueron los años de la politización. En los años 60, fines de los 60 y toda la década del 70, San Marcos se politiza altamente y la agrupación política más importante en San Marcos era el Partido Maoísta. Las facciones, las agrupaciones, las tendencias maoístas. Y se inicia la historia de San Marcos como una universidad donde los estudiantes y los docentes son más bien de izquierda, ¿no? Como un reemplazo a la historia anterior, que era la historia del partido aprista en la universidad. Antes de finalizar este apretado resumen, cabría hacerse una pregunta. ¿Cuál es el rostro del estudiante de San Marcos a inicios del siglo XXI? Se ha ido como cambiando el rostro hacia la clase media, ¿no? Clase media baja, clase media en general a la universidad, ¿no? Pero eso además ha venido acompañado por discursos y una cultura más individualista y más pragmática, ¿no? De los estudiantes. Esto no quiere decir que esto no estuviera presente, por ejemplo, en los 60, 70, 80, ¿no? Donde también muchos estudiantes optaban antes por la profesionalización que por la vida política, ¿no? Pero es mucho más claro ahora, ¿no? Eso supone, por ejemplo, ¿no? Evitar meterse en activismos políticos, en discursos críticos, ¿no? Que habían sido como parte de la cultura universitaria de San Marcos, ¿no? En el siglo XX, ¿no? Y más bien han optado con mucho más fuerza
por profesionalizarse rápidamente, ingresar al mercado laboral cuanto antes. Esta idea del éxito, de la competencia, es mucho más claro en ellos, ¿no? Que tiene que ver con los cambios de la propia sociedad, ¿no? Esto es parte de todos los procesos que se inician en los 90 y que han llegado a la universidad, ¿no? La historia de la Universidad de San Marcos ha acompañado a la de nuestro país desde la época de la colonia. Primero, con una fuerte influencia teológica y más tarde con la diversidad que conocemos hasta el día de hoy, pasando por el desarrollo de las ciencias, las letras, el debate político y también las crisis. De cara al 5º centenario de la Universidad de San Marcos todavía queda, hermanos, muchísimo que hacer. Nos vemos en la próxima.